Hola a todos. Bueno, estamos aquí en otro episodio de nuestro podcast Musas Inspire y en el marco de nuestro Summit Online. Hoy nos acompaña una mujer increíble a quien admiro mucho en este aspecto de intuitivas y conectadas. Ella se llama Ángela Peña y ella es creadora de Armonía y nos va a compartir más sobre su proceso de vivir en resonancia con su intuición y corazón para vivir más intuitivas y conectadas. Vamos a explorar a profundidad este aspecto del liderazgo femenino tan importante y más aún en estos momentos que nos llaman mucho a conectar con nuestra intuición. Ángela es experta en acompañar a personas que están en procesos de cambio y transformación. Nos conocimos personalmente hace muchos años en un tema de propósito con grandes coaches y en el mundo, digamos, de cómo encontrar tu propósito. Pero Ángela tiene algo especial, es una esencia donde ella sabe iluminar el camino interior de cada persona con unas herramientas súper bonitas, muy desde la intuición, pero también incluso muy efectivas para el mundo corporativo. Y en sus más de 12 años de experiencia viene acompañando personas y grupos que realmente donde ha encontrado prácticas muy poderosas para hacernos la vida más fácil, auténtica e incluso de mayor impacto. Entonces, pues es psicóloga, coach, sanadora y ha trabajado muchos años con la comunidad de propósito verdadero en Colombia, que fue fundadora, y tiene su marca Armonía. Y vamos a hablar más de la marca con Ángela también, de su nuevo proyecto Armonía y cómo está ayudando a las personas a encontrar propósito. Entonces, Ángela, gracias por estar con nosotros hoy. Alejandra, muchas gracias por esta invitación. He seguido a Musas desde que está chiquita, desde que inició. Me alegra mucho poder estar acá y ser testigo de su crecimiento, de su expansión. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ángela. Y también eres mentora de nuestro programa Despertando a tu Musa, que ha sido pues como el programa más profundo. Y Ángela nos trae unas herramientas súper desde el liderazgo femenino. Entonces, bueno, Ángela, empecemos a conocerte más. ¿Cómo ha sido ese camino tuyo de desarrollar tu intuición? Y entonces, ¿cómo defines eso? ¿Qué es la intuición y cómo ha sido para ti en tu vida desarrollar la intuición? Bueno, para mí la intuición es la capacidad que tenemos de leer la energía que está circundante. Es como si tuviéramos unas antenitas que leen la energía que está a nuestro alrededor y también nuestra energía propia. Y a esa capacidad que tenemos de leer, pues le damos un procesamiento para tomar decisiones la mayor parte de las veces. La intuición, y esto está comprobado como por varias investigaciones, en realidad tiene que ver con que es nuestro corazón. Hay una forma en que nuestro corazón y su campo magnético se conecta con lo que está externo, que siente y percibe alrededor. Esa información pasa al cerebro, eso son milisegundos, y después se distribuye en el cuerpo. Entonces, por eso algunas personas dicen que la sienten en el estómago, como ahí, como en la víscera. Pero en realidad pasa primero por el corazón, después por la cabeza, le damos una interpretación y llega al estómago. Y esa manera de procesar la información, pues también tiene unos filtros con nuestra experiencia. Depende de nuestra experiencia y demás, hacemos unas u otras interpretaciones. Pero la más pura, la intuición más pura, surge como de esa capacidad que tenemos de leer ese entorno que nos circunda. Entre más capacidad tengamos de estar hacia adentro, conectados con nuestra propia intuición, con nuestro corazón, pues más capacidad tenemos de tener esa intuición como bien afinada. E igual, entre más trabajo personal tengamos, pues los filtros de la intuición también van a ser más puros, porque a veces tenemos unas ideas mentales y unos paradigmas mentales que no nos sirven para interpretar la intuición.
o pasa por muchos juicios, entonces podemos decir cosas como, uy, es que esa vieja es una bruja. Sí, como terminamos, y de pronto es que lo que estamos sintiendo es que hay un dolor profundo allá que no nos deja conectar, y que nos es difícil abordarlo, pero entonces interpretamos como que, ay, esa vieja es una bruja, ¿sí? Entonces hay que ir afinando mucho esa intuición para que llegue, para que le podamos interpretar tal y como llega, como en esa pureza. Eso es. Espectacular. Bueno, y tú has trabajado muchos años con líderes y personas, digamos, en el mundo corporativo, emprendedores, empresarios y empresarias. ¿Cómo relacionas la intuición con el liderazgo? Pues mira, te voy a contar también una investigación y también mi experiencia. Hay unas investigaciones, hay varios de diferentes tipos, pero hay una en especial que está dirigida a líderes, gerentes de compañía. Ese es un estudio que se hizo en México y en Estados Unidos. Y clasificaron como entre los que eran muy buenos, con muy buenos resultados y clima laboral, ambas, los más o menos, y los que estaban o en números rojos o cercano a números rojos y con un clima laboral más o menos, no malo, pero sí más o menos. Y les hicieron pruebas de intuición a todos estos. Y hay una correlación alta entre buenos números, buen clima laboral y buena intuición. Entonces, hay personas que son contraintuitivas, es decir, que no siguen su intuición, que hacen todo lo contrario, y esas son las personas que quedaron en estas investigaciones en estas personas donde la compañía no iba bien y en ninguno de los sentidos. Entonces, lo que yo he experimentado también con el liderazgo y con las personas también que dirigen diferentes compañías es que hay una mejor relación, no solo en términos de resultados, sino una mejor relación en su ambiente laboral cuando estas personas que lideran están conectadas con su intuición, porque, acuérdate de la definición, es como leer lo que está pasando en el ambiente. Entonces tienen la capacidad de leer eso que está ahí y reaccionar acorde a eso. Entonces están como en el servicio, están sirviendo, finalmente el liderazgo es servicio, están sirviendo a eso que está pasando allá afuera. Y entonces son muy acertados. Y entonces la gente se siente escuchada, los clientes se sienten escuchados, como que las personas a quienes va dirigido su negocio, y estoy hablando desde los colaboradores hasta sus clientes y proveedores, se sienten escuchados, se sienten acogidos por este tipo de liderazgos. Entonces, siempre hay esto ahí, como esta sensación. Ahora, hay algunos que tienen un área de aprendizaje importante en su liderazgo del manejo de las personas. Bien puede ser porque a veces no lo quieren hacer y están muy enfocados en los resultados, o a veces porque son muy complacientes, entonces no ponen límites, o porque son muy distantes y no les gusta verse vulnerables. Entonces ahí hay un trabajo adicional en el liderazgo que hay que hacer, y que ese trabajo de liderazgo, trabajando en estas características, también nos permite generar una mayor conexión con la intuición, y esto lo hacemos también a través de conectarlos con su propio propósito de vida. Ok, sí, sobre propósito quiero hablarte también, pero antes también un poco cómo relacionas esa intuición, pues hablan de modelos de liderazgo, liderazgo más masculino, más femenino, la intuición se ha desarrollado, se ha asociado con la energía femenina. ¿Cómo relacionas la intuición y el liderazgo femenino y por qué es importante para las mujeres desarrollar esa cualidad? Especialmente las mujeres. Hombres también, pero... Claro. Hombres también. Qué Sí. bonita pregunta. Uno, en mi experiencia con algunas mujeres líderes, tiene que ver con que muchas de ellas adoptan formas desde un liderazgo muy masculino.
¿Esto qué quiere decir? Como que se desconectan, o sea, están yéndose como al resultado y se desconectan de su propia sensación, vibración, corazón, y entonces de ahí es muy difícil liderar. Es muy, muy complicado liderar porque estás siendo contraintuitiva. O sea, no estás yendo a tu corazón, entonces tienes que asumir unas máscaras y unas formas de hacer las cosas que no son auténticas. Ajá. Cuando trabajamos desde la intuición, y usualmente está más asociado a que las mujeres son más intuitivas, yo no creo que las mujeres sean más intuitivas. Creo que tienen una intuición distinta, que está asociada también con que tenemos un útero. Y en el útero están las memorias de todas las generaciones anteriores, todo el linaje, todo lo que nos antecede. Y estas memorias nos permiten también tener una lectura transgeneracional, transcultural, y ver más allá. O sea, si las generaciones anteriores necesitaron esto, hicieron esto, nuestras generaciones siguientes necesitan esto. Cuando lo hacemos como no desde, bueno, hay muchas historias de dolor en nuestras antepasadas, entonces también es como, tiene que ver con sanar eso también. Entonces, cuando estamos conectadas desde ahí, entendemos, nosotros tenemos una alta capacidad de saber qué es lo que realmente requiere la sociedad si estamos conectadas, porque si no lo vamos a hacer desde este lugar muy masculino. Pero si estamos bien conectadas, sabemos qué requiere una sociedad, y en eso qué requiere la educación y qué requiere una organización. Lo que pasa es que puede ser muy revolucionario. Puede ser muy distinto, porque puede ser que estemos diciendo que tenemos que nivelar y balancear mejor los horarios porque también hay que tener tiempo con los hijos. Y ahora que estamos en esta coyuntura, pues eso también nos plantea esos desafíos de cómo es este tiempo de cuidado, porque la intuición también nos habla de cuidar, de irnos hacia adentro, de entender lo que nos sucede dentro de nosotras. Entonces, redondeando y resumiendo todo, esta parte, tanto hombres como mujeres tienen intuición. Las mujeres, además, tenemos una intuición a veces más profunda porque tenemos un útero. Y ese útero nos conecta con toda la información de nuestra ancestralidad. Por lo tanto, es como si la historia estuviera en nosotras. Por tanto, podemos entender un poco más cómo guiar hacia futuro, si estamos conectadas. ¿Sí? Y eso nos permite ver y leer cosas distintas y tomar acciones diferentes que en esta sociedad pueden ser revolucionarias, porque puede llevarnos a poner las prioridades en otro lugar, en lugares donde hasta no sé, hasta marzo no estaban, ¿sí? Y tiene que ver con, ¿sabes qué? Es que es importante esto que hacen las personas de la salud que no siempre valoramos, la enfermera, o no, quienes tenemos el privilegio de tener una empleada en el hogar, y bueno, algunos la valoramos muchísimo, pero nosotros nos damos cuenta, todo el trabajo que eso implica, ¿sí? Como que todas estas cosas que son profesiones de cuidado, la educación también, sus profesores son unos duros, o sea, tratando de hacer todo lo que hace, todas estas profesiones de cuidado empiezan a tener un valor muy importante que no habíamos visualizado de esa manera, que no habíamos visto desde ahí, desde ese lugar que ahora se nos está presentando. Y eso es parte de información que las mujeres traemos, tenemos, y que muy probablemente si lideráramos desde ese lugar, desde esa información, tanto que viene del corazón como la que viene del útero, estaríamos diseñando una sociedad distinta. Distinta.
Sí, totalmente de acuerdo contigo y siento que por eso el liderazgo femenino es tan transformador y tan importante en estos momentos más que nunca, porque además es entender esos mensajes que tenemos y abrazar esas otras cualidades de liderazgo que son del cuidado, colaborativos, que son más sistémicos, más inclusivos y realmente tratar de redefinir. Y creo que la intuición es un súper fuente de, pues, de sabiduría, ¿no? La pregunta, y lo he vivido en carne propia y ha sido un proceso súper bonito en mi vida, ¿cómo dirías a las mujeres que están un poco reacias a empezar o porque hay muchos miedos? Cuéntanos un poco cuáles son esas prevenciones que tenemos y por qué existen y también cómo hace una mujer para conectar con esa voz interior o con esas fortalezas que tiene, esas herramientas que tiene a su mano, mujeres y hombres, y cómo podemos vivir más intuitivamente, cómo saber diferenciar esas voces y saber qué es intuición y qué es ego. Perfecto. Entonces, hay muchas preguntas. Una, vamos a hablar de, yo creo que se requiere mucha valentía vivir desde la intuición, porque nos quita un poco o sea, cuando vivimos desde la intuición no estamos tan en control como nos gusta estar. Porque hay cosas que emergen de la intuición que no necesariamente son predecibles desde una lógica del control. Entonces, implica valentía y soltar el control. O sea, el control no está en lo que tú piensas desde tu cabeza y desde lo que te han dicho, sino está en algo que está más allá, y no quiere decir que la cabeza no participe, ya les conté cómo es el proceso, sino que empieza desde el corazón. Entonces, requiere valentía porque es soltar el control. De alguna manera nos invita a soltar el control, a que las respuestas no están solo en lo visible, sino que hay cosas que son invisibles, que son más ligeras, más, estoy buscando la palabra, como más implícitas, que están ahí, que también nos guían. Y eso, pues, desafía mucho el control. Entonces, necesitamos mucha valentía porque es soltar el control en el que estamos acostumbrados a operar. Y claro que aparecen miedos. Aparecen miedos de, como esto no es desde el control, tampoco puedo predecir. Y si no puedo predecir, entonces me lleva a la incertidumbre, que yo creo que es algo de lo que estamos viviendo. Y la verdad, la belleza de esto es que es en la incertidumbre. Cuando logramos abrazar la incertidumbre, cuando logramos decir, ok, lo aceptamos de alguna manera, es cuando podemos, en esa aceptación es cuando podemos crear algo distinto. Uh-huh. Solo cuando lo aceptamos. Si estamos en la pelea y estamos en la lucha, es muy difícil crear algo distinto. Si aceptamos que estamos, y creo que este es un momento maravilloso para eso, si aceptamos que estamos en la incertidumbre, que estamos en la fragilidad, que eso además nos hace profundamente humanos, es desde donde podemos crear lo nuevo. Es ahí, en ese lugar, donde se crea lo nuevo, donde puede emerger cosas distintas. Uh-huh. Y yo creo que por ahora, para muchos estamos yo hace un tiempo leí un libro y un coach después me dio esta metáfora, pero esto es como lanzarse a un trapecio. Entonces imagínense que son las trapecistas que están ahí y viene el otro trapecio, pero todavía no se han agarrado el otro trapecio, sino que ya soltaron este y están en el aire. Y si bien en el circo eso no dura nada, el paso de un trapecio al otro, pues esto puede parecer infinito. O sea, como un tiempo, como esos segundos pueden parecer minutos, meses, años estar ahí. Y eso implica mucha confianza. Uno soltar un trapecio para agarrar el otro sin
Si ustedes se dan cuenta, un momento que estás en el aire, eso implica mucha confianza. Confianza en que hay una red ahí que uno desde allá arriba puede no ver, pero abajo hay una red que te va a sostener. Confianza en que vas a agarrar el trapecio que viene. Bueno, confianza. Entonces, es muy desafiante, implica confianza. Entonces, la intuición nos implica valentía, la intuición nos implica confianza. Y, y yo creo que también algo de irreverencia. Ujú. Porque puede ser que sí, como puede ser que no, desafías cosas establecidas, pero es una irreverencia a veces hacia ti misma, como, bueno, eso ya no es, entonces vamos a lo nuevo, por ejemplo, en el caso del trapecio. Puede ser, vengo liderando de esta manera y tal vez eso ya no me sirva y estoy desafiando algo. Seguramente mis propias estructuras, mis propias formas de ver la vida, y ahí se requiere irreverencia, como una autoirreverencia o una irreverencia a un sistema. Entonces, valentía, confianza e irreverencia para poder saltar. Y pues claro, eso da miedo. Claro. Eso da miedo. Ahora, la otra pregunta que hacías, ¿cómo diferenciar el alma? O sea, como esa voz de la intuición, Sí. que viene del corazón, de lo que lees alrededor y del alma también, y cómo diferenciarla de la voz del ego. Está implícito en lo que dije, pero lo voy a hacer explícito. 1, nada de lo que te indique tu intuición va a ir en contra de tu desarrollo, transformación y evolución. Ujú. Nada. La voz del ego, acuérdense que siempre quiere controlar, predecir, tener la razón. Al ego le encanta tener la razón. Y muchas veces la forma como expresa esto es desde la resistencia, desde la victimización y desde el miedo. Entonces, si estamos con miedo, si estamos con resistencia, si estamos de víctimas, estamos desde el ego. Y eso hay que saberlo escuchar, porque hay una información igual importante. O sea, no es como, ah, este ego pendejo. No, es como, bueno, ¿cuál es el miedo? Miremos un poquito más cuál es el miedo, porque hay información para hacernos cargo de eso. ¿Por qué me estoy victimizando así? Ay, porque es que no me creo con el poder de hacerlo distinto. Entonces es más fácil ponerme de víctima. ¿Por qué estoy haciendo resistencia? Porque es que me encanta la vida como la tengo y eso me va a implicar un cambio muy berraco y de pronto, o eso me imagino, entonces, ¿por qué voy a cambiar la vida tal y como la estoy llevando si me va bien? Esos son unos ejemplos de cómo se manifiesta eso. Y la intuición siempre te va a llenar de paz, aunque sea una cosa que alrededor la gente diga, pero ¿cómo hizo eso? Si hay paz acá, es la decisión. Si, si hay cierta serenidad, como que has vuelto a tu centro, etcétera, esa era la decisión para tomar. Espectacular. Hablaste mucho del liderazgo y también desde la intuición, cómo es la puerta para una mayor creatividad, para crear, para conectarte con la empatía, con nuestra humanidad, con nuestra vulnerabilidad como líderes y con una serie de herramientas súper importantes y ahora más que nunca. ¿Cómo se conecta esto, la intuición, con el propósito? Y tú eres una de las personas que más sabe y más ha trabajado estos temas, creo, en el país, en Colombia, de cómo encontrar y conectar con tu propósito. Cuéntanos ese camino y cómo está relacionado también con la intuición y cómo se vuelve un círculo virtuoso entre propósito e intuición.
Esta mañana hablaba con una mujer líder que está haciendo un proceso de revalidar su propósito, porque ya lo había hecho y ahorita lo está revalidando. Y, y tuvimos una conversación muy linda alrededor de lo que estás preguntando, porque ella estaba muy sorprendida de cómo había tomado ciertas decisiones en el pasado, incluso lanzar su libro y demás, en una fecha determinada, y después se fue dando cuenta por qué había sido en esa fecha. Siempre somos más inteligentes cuando miramos de para atrás, ¿no? Pero ella tomó una serie de decisiones que hoy en día, cuando entiende mejor cuál es su propósito, puede ver que todas fueron llevadas por esa intuición. Entonces, hay decisiones que a veces tomamos, situaciones que a veces se presentan, que nosotros consideramos como que sentimos eso como, wow, qué chévere esto que me está pasando, o a veces es doloroso, también puede pasar, pero hay algo que nos dice que por ahí es. Así no tengamos la claridad de nuestro propósito, de poder declararlo y nombrarlo como con mucha certeza, estas decisiones que a veces tomamos nos llevan a darnos cuenta que hemos estado viviendo en propósito. ¿Mm? Cuando las vivimos como sorprendentes, como milagrosas, como increíbles, cuando están todos estos así como superlativos, es cuando sentimos que estamos en propósito. O todo fluye, cuando sentimos que hay pasión, etc. Entonces, y es porque estamos siguiendo una intuición. Así no lo sepamos exactamente. Y cuando seguimos esa intuición y nos conectamos ahí, eso tiene una vibración que va a traer cosas similares. Entonces empiezan a darse cosas maravillosas que se van conectando una con otra. Así no sepamos cuál es nuestro propósito, nos está indicando que ese camino es nuestro camino de propósito. Lo contrario también es cierto, cuando sentimos que un cansancio infinito, que nada nos sale, que esto no conecta con lo otro, que por aquí no es, también nos está diciendo que por ahí no es y que hay que volver, pero eso también es intuitivo, o sea, ahí también le estamos haciendo caso de las señales, que son muy importantes en la intuición. Entonces es como hacer caso a estas señales para poder retomar el camino. Cuando hablamos de propósito y hacemos un proceso de propósito profundo, o sea, cuando lo hacemos profundo, lo que hacemos finalmente es aprender a conectarnos con esa intuición de una manera muy clara y muy certera para que nos guíe en el camino y nos diga y nos hable cuál es nuestro propósito. Y es una manera tan clara que no va a haber confusión. Porque cuando está, como en los ejemplos pasados que puse, entonces decimos, uy, pero si será por acá, uy, o sea, puede haber mucha duda. En el otro es como, la duda disminuye porque es clarísimo que cómo la intuición te está hablando, es ponerle una voz a esa intuición. Y cuando le ponemos voz a la intuición, como tú y yo estamos hablando aquí, pues obviamente es más fácil seguirlo, es más fácil que tú me digas, Ángela, muévete un poquito para la derecha o un poquito para la izquierda. A uno por allá sentir, parece que me tengo que mover hacia la izquierda. Porque la intuición desde ahí tiene una voz un poco más sutil. Requerimos mucho silencio interior para escucharla bien. Pero hay formas de conectarla de tal manera que le pongamos altavoz a la intuición. ¿Y cómo le ponemos altavoz a la intuición? ¿Cómo podemos aprender o cultivar esas prácticas para... Hay muchas prácticas, diría yo que hay más prácticas de las que creemos que puede haber. Pero yo creo que una muy importante es la de desacelerar el ritmo y darnos, pero no solo desacelerarlo, sino que en el desacelere le demos espacio al silencio interno, a escucharnos a nosotras mismas.
Mm, Porque es en el silencio donde la intuición mejor se escucha, porque hagan de cuenta que habla pasito. Entonces hay que hacer silencio para escucharla. Entonces, el silencio y escucharnos a nosotras mismas es muy provechoso para la intuición. Meditar o meditar, también orar, las personas que prefieren orar, eh, ayuda mucho a la intuición, muchísimo. También si lo hacemos como con esta conexión al corazón, siempre cualquiera de estas prácticas nos funcionan. Incluso hacer deporte o caminar en la Ujú. montaña, estar conectados con la naturaleza. Yo creo que nosotros todavía no comprendemos el papel de la naturaleza en nuestra vida y en nuestra sanidad mental. Ujú. Y gran parte de lo que hace la naturaleza y lo que hacen los árboles es reciclar nuestra energía pesada, es ayudarnos a oxigenar y todo eso es lo que nos permite como descansar y poder conectarnos, descansar como en nuestra mente y en nuestras emociones para conectarnos con nuestra intuición. Entonces hay prácticas sencillas, o sea, bueno, ahorita no podemos salir al parque, no sé, no podemos ir al Nado del Ruiz, pero si tienes perro, yo tengo la fortuna de tener un perro, entonces salgo con él y para mí es muy importante, es mi momento, es uno de los momentos más importantes de conexión. O meditar, las personas que hacen yoga, todas esas prácticas son importantes si pones la intención ahí. Porque si yo estoy haciendo yoga o meditando o cualquiera de estas, porque es de las cosas que hay que hacer para tener una vida espiritual, como un checklist, pues no te van a funcionar. Eso solo alimenta el ego espiritual, pero no te van a ayudar a lo que queremos que nos ayude. Entonces hay que hacer las prácticas con mucha humildad. Sí. ¿Y por qué dirías que es importante también ahondar en mi propósito? ¿Por qué saber eso y cultivar, hacer procesos profundos? Y lo hablaste al principio de lo importante que es hacer estos procesos interiores para ti. ¿Qué has visto en personas que lo hacen y luego cómo eso impacta su liderazgo? ¿Qué contribución tiene eso hacia el liderazgo? Entender el propósito es entender para qué estás en este mundo y cuál es la huella que vienes a dejar. Cuando te sintonizas con eso, tu liderazgo tiene un mayor impacto porque sabes para qué vienes a este mundo y cuál es la huella que quieres dejar. Y entonces alineas tus comportamientos, tus actitudes con ese propósito. Y al alinearlo con ese propósito, primero, ese propósito es tu huella. Entonces, es como sale natural. O sea, es una cosa que sale natural. Y segundo, empieza a haber más coherencia. Y un líder en coherencia, pues tiene un mayor impacto. No quiere decir que no tengan que trabajar cosas. Todos los seres humanos tenemos que trabajar en ciertos aspectos personales. Porque una de las cosas, Alejandra, que yo he descubierto en todos estos años de trabajo, específicamente en este tema, es que el propósito, o lo voy a poner así, el propósito es un proyecto pedagógico de tu alma. O hay un proyecto pedagógico en tu alma. Uno es el propósito y otro es lo que vienes a aprender. El propósito es como vienes a servir. Por eso es tan importante para el liderazgo. ¿Mm? Es cómo tú vienes a servir a este mundo, desde dónde tú vienes a servir. ¿Cuál es el impacto que tú vienes a dar a este mundo? ¿A quiénes vienes a servir incluso? O sea, tiene toda esa forma de verlo. Y está lo que vienes a aprender. Y lo que vienes a aprender, eh, muchas veces lo que hace es, si yo aprendo esto, elevo mi capacidad de influir en mi propósito.
de desplegar mi propósito. Los aprendizajes son esas cosas que uno dice, pero a mí, ¿por qué siempre me pasa esto? Oye, pero ¿por qué repito este patrón? ¿Por qué tengo estas experiencias en mi vida que me parecen hartísimas y yo creía que ya lo tenía resuelto? Cuando uno se hace esas preguntas es porque ahí hay un proyecto pedagógico del alma que tenemos que descubrir. Y el alma individual tiene que ver con el alma individual, o sea, la personal, con el alma del sistema familiar o intergeneracional y con el alma del contexto en el que te encuentras, Colombia, el mundo, etc. Entonces, pero cuando lo ponemos en lo personal es, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Te voy a poner un ejemplo personal. Paradójicamente, yo siempre termino en espacios y lugares de liderazgo, liderando algo. No siempre algunas veces sí, otras veces, la mayoría de las veces no lo he buscado. Como que eso llega o aparece. Y también, antes, esto ya no es así, me costaba mucho trabajo ser visible. Entonces, por un lado está esto del liderazgo y por otro lado está esto de ser visible. Sí. Parte de lo que yo vengo a aprender es cómo soy visible y cómo entiendo que ser visible no es ser prepotente y cómo entiendo, o sea, tengo un montón de aprendizajes alrededor de ser visible. En la medida en que yo he ido aprendiendo a que ser visible lo tenía asociado con algo negativo, que ser visible no es mal y todo eso, pues obviamente tengo mucha mayor capacidad en cómo influyo y en cómo despliego mi propósito. ¿Sí? Al disminuir esa brecha, eso va a impactar positivamente mi propósito. Pero esto es un aprendizaje que está aquí todo el tiempo. O sea, no es que ya lo tenga resuelto. Al 100% no. Es algo que, como sube el propósito, sube el nivel acá de exigencia de, bueno, ¿hasta dónde quieres ser visible? ¿Quieres ser visible? ¿No quiero ser visible? Esas son mis preguntas alrededor de mi visibilidad. Para otras será me siento siempre rechazada o me siento abandonada o insuficiente o bueno. Y estas sensaciones, que es el proyecto pedagógico del alma, de lo que venimos a aprender, son importantes trabajarlas para que nuestro propósito se pueda desplegar mejor. Entonces, cuando estamos en un lugar de liderazgo, todo lo que nuestro propósito nos dé como dirección para liderar es importantísimo, pero necesitamos trabajar también esto que venimos a aprender, porque si no llega un punto en que no podemos, como que esto no puede avanzar, no puede seguir porque esto no está trabajado. No, espectacular, sí, sí. Para mí fue un impacto. Yo hice este proceso de propósito contigo y con el equipo de Tim Kelly hace 10 años y se da cuenta uno que sí, uno puede hacer estos procesos, pero siempre hay es un trabajo que no para, es un trabajo continuo y de aprendizaje interior y lo que hablas de cómo abrazo mi liderazgo, pero desde ese lugar de retos y cómo la intuición se vuelve esa brújula, ¿no? Pues porque es el que me va mostrando por dónde es el camino, ¿no? Claro, y si yo estoy bien conectada con mi intuición, yo puedo ir viendo, claro, esto es lo que tengo que aprender, como que se hace más fácil. Claro, esto es lo que tengo que trabajar. Sí, como que lo puedo ver con más facilidad porque, y no es lo dramático. Oh, qué mala líder he sido, no, como porque nos vamos a la victimización, nos desempoderamos, etcétera, etcétera, sino desde la naturalidad de, claro, somos seres humanos, es parte de la tarea de la evolución, entonces vamos a trabajarlo de esta forma. Y siempre es bueno contar con ayudas extras, o sea, siempre es bueno tener esas ayudas extras. Yo tengo mi coach de cabecera,
esta mañana llamé a pedirle cita. Hace rato no voy, pero cuando yo siento que necesito, digo, bueno, Sí, este es el momento de hacerlo. Y creo que todos necesitamos en algún momento de la vida alguien que nos haga de caja de resonancia. sí, importantísimo. Qué lindo lo que nos compartes sobre propósito, liderazgo y la intuición se vuelve una de las herramientas en la caja de herramientas que tenemos para mantenernos en ese camino de expansión, ¿sí? Y el liderazgo es más un proceso, no es un fin, sino es el proceso mismo. Y como creo más que nunca necesitamos ser conscientes de ese liderazgo, cómo se está ejerciendo en el mundo y cómo cada una puede abrazar ese liderazgo más conscientemente y más asertivamente. Y también reconociendo el poder que tiene cada persona de esa intuición interior, de esos mensajes y ese camino único de cada uno, ¿no? Que somos nuestros Claro, propios luz. tal cual, eso a mí me parece súper importante. No, no es, vamos a encontrar facilitadores allá afuera que nos ayudan, pero esa sabiduría está en uno. Esa intuición, como tú bien lo dices, es la brújula y no necesitamos intermediarios. Si aprendemos a hacerlo por nosotras mismas, vamos a ser muy, 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 muy poderosas. Uh -huh. Eh, porque es recobrar nuestro poder también. Sí, Entonces, espectacular. listo. Y creo que para Esto. las mujeres especialmente muy importante sentir ese poder, poder abrazar y cultivar nuestro poder. Y como tú hablabas de tu ejemplo tan bonito en cuanto a la visibilidad, que creo que muchas mujeres hemos sentido esas disyuntivas aparentes, pero que son los caminos de evolución, es como tema de visibilidad, tema también poder. ¿Cómo abrazo mi poder como mujer y como líder? ¿Y qué es el poder? ¿Cómo redefinimos ese poder y lo volvemos más compasivo y más consciente, ¿no? Entonces es todo un camino. Bueno, Ángela, una última pregunta, pero también para que nos cuentes sobre tu proyecto de armonía. Cuéntanos más, digamos, cuál es su propósito también y cómo estás fluyendo ahí para que más personas puedan conocerte y que te sigan y que sigan tu proyecto. Gracias, Alejandra. Para mí, armonía ha sido, ha sido como un romance y a la vez, como así como los romances, como una prueba importante. Um, armonía se escribe con H porque hace honor a una diosa, que es la diosa que nace de la unión del dios de la guerra y la diosa del amor. Me de cuenta como Venus y Marte se unieron y tuvieron a esta hijita llamada Armonía. Y me gusta mucho esa metáfora porque es la que es capaz de unir como los opuestos y crear un balance entre ellos y una concordia entre ellos para que se forme la armonía. Entonces, ¿de qué se trata armonía? Armonía es un espacio que he creado para que hombres y mujeres tengan cada vez más herramientas para poder crear armonía en su vida, conectándose con la belleza de su alma, conectándose con su propósito y comprendiendo su proyecto pedagógico del alma. Yo estoy convencida que en la medida en que tengamos mayor capacidad de comprender para qué estamos en este mundo, tanto para servir como para aprender, pues vamos a ser mejores seres humanos. Y también dar herramientas para elevar esa energía armónica en la vida cotidiana, porque es en la vida cotidiana y en el día a día donde tenemos que estar como a tono y mantenernos bien. En la medida en que tenemos esa energía elevada, tenemos mayor capacidad de estar conectados con nuestra brújula interna y con esa sabiduría interior que nos guía. Entonces, Armonía tiene cursos online.
y tiene sesiones individuales y procesos individuales, o sea, tanto colectivos como individuales, para acompañar a las personas en esa creación de armonía, en descubrir su propósito y en todos los procesos de cambio y transición que necesite para reinventarse. Esa es armonía. Ujú. O sea, y creo más importante que nunca un espacio así, que estamos tan, digamos, en un momento de tanta transformación y tantas preguntas para hacernos tanto a nivel individual como en las empresas que hacemos, en todas las iniciativas que hay. Súper valioso ese espacio. ¿Y dónde te encuentran en redes y cómo se pueden poner en contacto contigo, Ángela? En redes me encuentran tanto en Instagram como en Facebook con @armonía con H, sabiduría interior. @armonía con H, sabiduría interior, así seguido. Ahí estoy en Instagram y en Facebook. Mi página es www.armoniaconh.com.co. Y hay otra página que estoy sacando chiquitita para organizaciones, porque es muy individual, muy enfocada. Esta información que les estoy dando es muy enfocada en lo individual. Y hay otra parte que es más organizacional, para propósitos organizacionales, cambios en las organizaciones, etcétera. Entonces, esa no me la sé todavía, esa dirección, pero, pero ya, pero se las haré llegar. Si están interesados también en lo organizacional, pues ahí está esa, y para emprendimientos, ahí está también esa alternativa. Sí, entonces como les decía, son momentos de mucha transformación y donde estamos queriendo sembrar nuevos liderazgos y Ángela, creo que tú eres una de esas guías en esto y gracias por hablarnos de esta herramienta tan valiosa de liderazgo femenino que es la intuición, de cómo se cultiva, cómo se aprende, cómo se practica y ojalá más mujeres y hombres líderes aprendan a usar la intuición y realmente la puedan usar para vivir vidas más en propósito. Entonces, Ángela, Ay, sí, que gracias. así sea. Gracias por A ti, acompañarnos Alejandra, por la hoy. invitación, un placer estar contigo. Bueno, un abrazo. Muchas gracias a todos por sintonizarte a Chao, Ale, este chao a podcast. todas. Chao.